En el principio no hubo forma, ni tiempo, solo una vibración. Una palabra divina que rompió el silencio y creó el universo. Esa misma fuerza vive en ti. Cada frase que pronuncias, cada pensamiento que se vuelve voz. Es una orden al universo. El secreto no está en pedir, sino en hablar con conciencia. Porque la palabra que pronuncias con fe tiene el poder de abrir caminos, mover montañas y transformar tu destino. Prepárate para recordar la sabiduría más antigua del mundo. Tu voz crea tu realidad. Bienvenido a Habla y se te dará. El secreto ancestral del verbo que manifiesta abundancia. En el principio no existía nada. Solo un silencio tan puro que parecía contener todos los sonidos del universo. Y de ese silencio nació una vibración, una frecuencia, una palabra. Esa palabra no fue casualidad. Fue la primera intención. El primer decreto. El comienzo de todo lo que hoy existe. El universo entero nació de un verbo, y ese verbo sigue resonando dentro de ti. Porque tú también fuiste hecho de palabra. Tú también tienes el poder de crear mundos con lo que dices. Cada frase que pronuncias, cada pensamiento que se vuelve voz, deja una huella en la materia invisible que te rodea. No lo ves, pero el universo escucha. Y como un espejo, responde. Por eso la vida no te da lo que pides. Te da lo que proclamas con convicción. Cuando dices no puedo, el universo dice así sea. Cuando repites nunca tengo suerte, él responde cumplido. Pero cuando afirmas yo soy abundante, las puertas invisibles comienzan a abrirse. Porque la palabra no es sonido, es energía. Y la energía obedece a la frecuencia de tu voz interior. El mundo no se mueve por tus deseos, sino por tu lenguaje. El verbo es el molde que da forma a tu destino. Hablar es sembrar, y todo lo que siembras con la lengua florece en la realidad. Por eso los sabios de todas las eras cuidaban sus palabras como joyas. Sabían que el universo no distingue entre broma o verdad. Solo vibra, solo obedece. Cada mañana, cuando abres la boca, abres también un portal. Tu voz puede invocar la abundancia o alimentar la carencia. Puede construir o destruir. Y tú decides qué energía pronuncias. Hay quienes creen que la palabra no tiene poder. Pero observa, una sola frase puede cambiar una vida. Un sí puede abrir un destino, un no puede cerrarlo. Una palabra de amor puede sanar una herida que años de silencio no curaron. Una palabra de fe puede hacer que alguien se levante del suelo. Y una palabra de miedo puede encadenar un alma durante décadas. Así de sagrado es el verbo. Por eso el sabio no habla por hablar. Habla para transformar. Cada frase es una herramienta, cada sonido una orden. El universo no interpreta tus emociones, interpreta tus declaraciones. Tú eres el profeta de tu propia existencia. Lo que declaras se convierte en mandato. Si tu lengua bendice, te conviertes en fuente. Si tu lengua maldice, te conviertes en prisión. No es magia, es ley. La ley del verbo creador, la más antigua del universo. Hubo un tiempo en que las civilizaciones lo sabían. Egipto lo llamó el poder de Ra, el dios que hablaba y creaba. En Grecia lo nombraron Logos, el pensamiento divino hecho sonido. Y los sabios de Israel decían que el nombre correcto podía mover montañas. Hoy lo hemos olvidado, pero esa fuerza sigue viva en ti. Cada vez que hablas, la usas. Cada vez que callas, también. Cuando dices no tengo, estás firmando un contrato. Cuando repites todo me sale mal, estás escribiendo un decreto. Cuando exclamas yo puedo, estás levantando tu propio templo. La vida entera gira alrededor de lo que declaras con certeza. Tu voz es un conjuro que el universo jamás ignora. Por eso hay que aprender a hablar desde el alma. Desde la fe, no desde el miedo. Desde la gratitud, no desde la queja. Porque el verbo tiene una dirección,
va hacia donde apuntas con tu emoción. Y si tu emoción vibra en abundancia, el universo responde con abundancia. Si vibra en carencia, todo se reduce. Tu palabra es tu alquimia. Transforma el plomo de la duda en el oro de la certeza. Convierte las sombras en claridad. Te conecta con fuerzas invisibles que trabajan en silencio a tu favor. Pero esas fuerzas solo se activan cuando hablas con verdad. Cuando tu voz se alinea con tu corazón. No necesitas rituales complejos ni fórmulas secretas. Solo necesitas conciencia. La conciencia de que cada palabra que pronuncias está viva. Y de que todo lo que está vivo responde. Por eso no digas lo que no quieres ver florecer. No declares lo que no deseas vivir. Cada vez que hablas, estás firmando tu futuro. Mira a tu alrededor. Tu vida actual es el resultado de las frases que has repetido durante años. Lo que te rodea es un eco de tus antiguos decretos. Si quieres cambiar tu realidad, empieza cambiando tu vocabulario. Porque el lenguaje es el plano de la realidad. Y cuando modificas el plano, la obra entera se transforma. Habla con amor y el amor te seguirá. Habla con gratitud y el universo se multiplicará para complacerte. Habla con fe y la materia obedecerá. Habla con miedo y el miedo te gobernará. El verbo crea, el verbo destruye, el verbo decide. Nadie puede escapar de su propia voz. Pero todos pueden aprender a usarla para su bien. Por eso este audiolibro existe. Para recordarte que tu palabra es tu herencia divina. Tu herramienta más poderosa. Tu conexión directa con la fuente. Hablar no es solo comunicar. Es manifestar. Cada sí, cada gracias, cada yo soy. Es un hilo de energía que se teje en el tejido invisible de la vida. Por eso, antes de pronunciar cualquier palabra, detente un segundo. Siente su peso, su vibración, su intención. Y pregúntate, ¿esto construye o destruye? Si construye, dilo con fuerza. Si destruye, guárdalo en el silencio. El universo te escucha con devoción. No analiza tus argumentos, siente tu vibración. Y cuando esa vibración es clara, pura y decidida, todo se mueve a tu favor. No porque lo merezcas, sino porque lo has decretado. Habla como quien lanza luz. Declara como quien escribe destino. Convierte tu voz en una herramienta de abundancia. Y cuando lo hagas, no necesitarás esperar milagros. Porque te habrás convertido en uno. Habla, y se te dará. Porque la abundancia no llega cuando la deseas. Llega cuando la pronuncias. Y tú has venido a este mundo a pronunciar vida. Así que abre la boca. Deja salir tu fe. Y deja que el universo escuche la grandeza que llevas dentro. Habla, y el universo responderá. Habla, y tu mundo cambiará. Habla, y se te dará. Capítulo 1. El verbo original, el poder de nombrar lo invisible. Antes de que existieran los templos, los reyes o los libros sagrados, existió el sonido. Una vibración que atravesó el vacío y le dio forma a lo que llamamos realidad. Esa vibración fue la primera palabra. El primer acto de magia. El primer decreto. Todo lo que hoy ves, las montañas, los océanos, el fuego, la luz, nació porque alguien, en algún punto del tiempo eterno, lo nombró. Nombrar es crear. Decir es invocar. El verbo no solo describe la realidad, la despierta. Desde las antiguas escuelas de sabiduría hasta los más recientes descubrimientos de la física cuántica, todos coinciden en algo. La palabra es energía que toma forma. Cada frase que pronuncias vibra, y cada vibración deja una huella. El aire que sale de tu boca lleva códigos invisibles que viajan hasta los rincones más lejanos del universo, esperando ser obedecidos. Cuando dices soy pobre, el universo escucha ordeno limitación. Cuando afirmas todo me fluye, él responde así será.
El verbo es un comando que da instrucciones a la realidad. Y la realidad, obediente, actúa según la frecuencia con que lo digas. Los sabios antiguos lo sabían. Por eso, en Egipto, solo los sacerdotes podían pronunciar ciertos nombres sagrados, temían alterar el orden del mundo con una palabra mal dicha. En Grecia, el logos era el principio creador, el sonido divino del pensamiento hecho materia. En los textos hebreos, el nombre de Dios era tan poderoso que solo se susurraba en secreto. Cada cultura comprendía lo mismo, el verbo era una fuerza viva. Y quien la dominaba, dominaba su destino. Pero hoy, en la era del ruido, olvidamos ese poder. Hablamos sin pensar. Disparamos palabras vacías, repetimos frases ajenas, dejamos que el miedo escriba nuestros monólogos internos. Y luego nos preguntamos por qué la vida no cambia. Olvidamos que cada palabra es un hechizo y cada repetición es una invocación. Si cada día te dices no puedo, estás tallando esa frase en piedra dentro de tu subconsciente. Y la mente, obediente, la cumple. Pero si cada día pronuncias yo soy capaz, aunque no lo sientas aún, esa afirmación empieza a moldear una nueva versión de ti. Porque la palabra no espera a que creas, actúa cuando la pronuncias con intención. El secreto está en la emoción que acompaña el verbo. No basta con decir, hay que sentir lo que se dice. Cuando tus palabras nacen del miedo, aunque sean positivas, llevan duda. Cuando nacen del corazón, aunque sean simples, mueven montañas. Mira la naturaleza. El trueno no se disculpa por su sonido. El río no duda antes de fluir. El sol no titubea antes de brillar. Así debe ser tu palabra, firme, clara, dirigida. Cada vez que hables, hazlo como si el universo tomara nota. Porque lo hace. Quien domina su verbo, domina su destino. No es un juego ni una metáfora. Es una ley espiritual. Si tu palabra es débil, tu realidad será inestable. Si tu palabra es precisa, tu vida se vuelve una obra de arte. Muchos buscan fórmulas secretas para atraer la abundancia, pero ignoran la más antigua de todas, el decreto consciente. Cada gracias, cada yo soy, cada hoy decido prosperar, es una semilla plantada en el campo cuántico. Y las semillas no germinan por casualidad, germinan por repetición. Por eso, observa cómo hablas de ti, de tu vida, de tu futuro. Cada vez que repites una historia, la fortaleces. Cada vez que cuentas una derrota, la perpetúas. Cada vez que declaras victoria, abres un nuevo camino. Las palabras no solo crean, también invitan. Invitan energía, personas, oportunidades o desafíos. Y el tipo de palabra que usas determina qué entra y qué se va. Cuando bendices, atraes bendición. Cuando criticas, multiplicas la crítica. El verbo es un imán que nunca descansa. Muchos dicen que hay que pensar positivo. Pero antes de pensar, hay que hablar con conciencia. Porque el pensamiento sin verbo es sombra. Y el verbo sin conciencia es ruido. El equilibrio surge cuando hablas desde el alma. Piensa en esto, cada gran transformación en la historia comenzó con una palabra. Un creo, un amo, un puedo, un basta. La humanidad entera se mueve al ritmo de sus palabras. Por eso, si quieres cambiar tu mundo, empieza cambiando tu vocabulario. Habla con poder, pero también con amor. Nombra lo que deseas, no lo que temes. Agradece lo que aún no ves, como si ya fuera tuyo. Porque la palabra que agradece antes de recibir, abre el flujo de la abundancia. Tu voz es una llave. Y cada frase, un giro en la cerradura del destino. No necesitas gritar, ni convencer a nadie. Solo necesitas pronunciar con certeza. El universo no responde al volumen, sino a la vibración. Por eso, desde hoy, observa tus palabras como joyas energéticas. Límpialas de quejas, de negaciones, de miedo. Cárgalas con fe,
con propósito, con gratitud. Y verás cómo todo a tu alrededor empieza a transformarse. Porque el verbo original, el que creó la luz, el que dio nombre al universo, sigue vivo dentro de ti. Habla con él. Usa tu voz como un canal de poder. Declara tu abundancia, nómbrala, siéntela. Y mira cómo el mundo obedece. Recuerda, el universo no distingue entre lo divino y lo humano. Solo reconoce vibraciones. Y la vibración más alta es la palabra pronunciada con amor. Así se manifiesta lo invisible. Así se materializa el milagro. Así comienza todo. Con una palabra. Con tu palabra. Capítulo 2. El lenguaje interno, lo que te dices en silencio. Nadie te habla tanto como tú. Desde que abres los ojos hasta que los cierras, hay una voz que no calla. Te acompaña cuando trabajas, cuando dudas, cuando amas, cuando te culpas. Esa voz es tu narrador interno, el autor invisible de tu destino. Y lo que te repite cada día se convierte en la verdad que vives. Esa voz es poderosa. Con ella puedes construirte un imperio o una prisión. Porque las palabras que no se dicen también crean. El universo no solo escucha lo que pronuncias en voz alta. También responde a lo que repites dentro de tu mente. Muchos no fracasan por falta de talento, sino por exceso de frases autodestructivas. Soy un desastre, no merezco, nadie me entiende. Esas son oraciones disfrazadas de pensamientos. Pero cada una es un decreto silencioso que tu subconsciente obedece al pie de la letra. La mente no distingue entre una verdad y una mentira. Cree lo que escucha con más frecuencia. Por eso los sabios antiguos insistían tanto en vigilar el diálogo interior. Sabían que quien domina su mente se vuelve invencible. Porque la vida externa es apenas el reflejo de la conversación interna. Hoy vivimos rodeados de ruido, redes, noticias, opiniones, juicios. Y en medio de tanto eco, la voz interior se contamina. Aprendemos a hablar como los demás piensan. Y terminamos repitiendo frases que no son nuestras, pero que moldean nuestra realidad como si lo fueran. Por eso, antes de intentar cambiar el mundo, debes aprender a cambiar el tono de tu mente. Habla contigo como hablarías con alguien que amas profundamente. No te insultes por tus errores, enséñate. No te castigues por tus caídas, levántate con palabras de fe. Porque tu mente es un jardín, y tus pensamientos son semillas. Lo que plantas a diario se vuelve tu paisaje interior. Si siembras quejas, cosechas cansancio. Si siembras gratitud, florece la abundancia. La vida no premia a los más fuertes, sino a los más coherentes. Y la coherencia comienza en la conversación contigo mismo. Cada pensamiento repetido tiene un peso. Cada idea insistente deja una marca. Si pasas el día repitiendo "no tengo suerte", estás ordenando a tu cerebro que busque pruebas de tu mala suerte. Si repites "todo me sale bien", él buscará caminos para confirmarlo. Esa es la ley de la atención. Donde pones tu foco, pones tu energía. Y donde pones tu energía, creas realidad. Las enseñanzas de sabiduría olvidada dicen que el alma se alimenta del verbo. Que las palabras internas son como el fuego que enciende o apaga el espíritu. Por eso, cada mañana, en lugar de revisar tus redes, revisa tus pensamientos. Pregúntate: ¿estoy hablando como un creador o como una víctima? ¿Mi mente está pronunciando fe o miedo? ¿Estoy repitiendo la historia que quiero vivir o la que quiero olvidar? En la antigüedad, los maestros enseñaban el arte de la autosugestión sagrada. Repetir frases de poder hasta que la mente las aceptara como verdad. Hoy, ese conocimiento es más necesario que nunca. No porque el universo haya cambiado, sino porque el ruido del mundo nos hace olvidar nuestra voz original. Imagina por un instante que dentro de ti habita un sabio silencioso. Ese sabio te observa sin juzgar,
esperando que le hables correctamente. Cada vez que te dices soy suficiente, él sonríe y se expande. Cada vez que te dices no puedo más, se encoge y se apaga. El sabio interior solo obedece al lenguaje del amor propio. Y cuando empiezas a hablarle bien, la vida entera se alinea contigo. No necesitas gritar afirmaciones frente a un espejo. Solo necesitas coherencia. Si piensas abundancia pero hablas carencia, el universo se confunde. Si afirmas fe pero repites miedo, la energía se divide. El poder está en alinear pensamiento, palabra y emoción, hasta que formen una misma melodía. Tu mente es un templo. Y tus pensamientos, oraciones. No todas las oraciones necesitan palabras. A veces basta con el tono con que te hablas. Habla con respeto, con ternura, con determinación. No como un juez, sino como un guía. Y cuando la duda aparezca, porque siempre aparece. Recuerda esta enseñanza de sabiduría olvidada. La duda se alimenta del ruido, la fe, del silencio consciente. Detente, respira y cámbiale el tono a tu diálogo interior. Habla dentro de ti con la misma fuerza con que los antiguos hablaban al fuego. Di: estoy listo. Estoy guiado. Estoy en camino. Porque el lenguaje interno no necesita ser perfecto. Solo necesita ser sincero y constante. Cada pensamiento que transformas es un ladrillo nuevo en tu realidad. Y si repites lo correcto el tiempo suficiente, tu mente comenzará a obedecerte sin resistencia. Los sabios del pasado decían que la voz interior era la verdadera oración. La que Dios escuchaba antes que cualquier plegaria. Hoy, esa voz es tu herramienta más valiosa para construir abundancia. No hay decreto más poderoso que el que haces en silencio. Cuando tus pensamientos vibran en gratitud. Así que, desde hoy, háblate como quien está programando luz. Repite frases que eleven tu energía. Estoy en equilibrio. Todo lo que necesito llega con facilidad. Mi voz interna es mi aliada. Y verás cómo la vida empieza a reorganizarse para responderte. Porque lo que te dices a solas se vuelve tu destino en público. El universo no escucha tus intenciones. Escucha la vibración constante de tu mente. Y esa vibración nace de tus palabras silenciosas. Vigila tu lenguaje interno. Hazlo tu amigo, tu mentor, tu guardián. Y cuando logres que tu mente te hable con amor, no habrá fuerza capaz de detenerte. Porque la verdadera abundancia no se conquista afuera. Se pronuncia adentro. Capítulo 3. La palabra semilla, cómo sembrar realidad con intención. Toda creación comienza en el terreno invisible del pensamiento, pero germina cuando la palabra la toca. La palabra es la semilla viva del universo, contiene el poder de transformar lo posible en real. Cada frase pronunciada es una semilla que lanzas al campo infinito de la existencia. Y ese campo no distingue entre flores o espinas. Solo devuelve lo que recibe. Por eso, el sabio mide sus palabras antes de entregarlas al viento. Sabe que lo que siembra con su boca lo cosechará con su vida. Y tú, aunque no lo notes, también estás sembrando a cada instante. Cada no puedo es una semilla de límite. Cada ya no me alcanza es una semilla de escasez. Cada gracias es una semilla de abundancia. Cada todo se acomoda a mi favor es una semilla de destino. Las palabras no desaparecen cuando las pronuncias, viajan, vibran y se arraigan. El aire las transporta, la mente las amplifica, y la energía universal las nutre. Por eso, quien habla sin conciencia es como el agricultor que lanza semillas al azar. Y luego se sorprende cuando crecen malezas donde esperaba flores. Las tradiciones antiguas lo sabían. En los templos egipcios, los sacerdotes decían que cada palabra era un decreto divino. Los pueblos indígenas hablaban con las plantas, el fuego y el agua.
porque comprendían que el verbo comunica, bendice y despierta. En la India, los mantras eran sembrados en la mente como sonidos sagrados, que florecían en forma de paz, claridad o prosperidad. El arte de hablar era, y sigue siendo, el arte de sembrar realidad. Hoy, en cambio, usamos la palabra sin reverencia. La convertimos en ruido, en arma, en moneda corriente. Pero la energía no ha olvidado cómo obedecer. El universo sigue escuchando cada palabra que pronuncias, como si fuera una orden. Y lo hace sin ironía, sin humor, sin juicio. Lo que dices, lo siembra. Lo que siembra, crece. Si hablas desde la queja, germina la carencia. Si hablas desde la gratitud, florece la abundancia. No hay neutralidad en el verbo. Cada palabra vibra en frecuencia alta o baja. Y atrae experiencias que vibran en el mismo tono. Por eso, el consejo de sabiduría olvidada es simple y eterno. Habla solo lo que deseas multiplicar. Si no quieres más cansancio, deja de hablar de lo agotado que estás. Si deseas amor, deja de repetir que nadie te comprende. Si anhelas prosperidad, deja de proclamar escasez. Tu boca es el portal por donde la realidad entra y sale. Y tu intención es el agua que riega esa siembra. Las palabras son actos de energía, y la intención es su dirección. Hablar sin intención es como lanzar semillas al desierto. Pero cuando cada palabra nace de una emoción alineada, su poder se multiplica. No basta con repetir frases positivas como loros del alma. Hay que sentirlas. Hay que pronunciarlas con presencia. Porque la palabra que no vibra, no germina. Imagina por un momento que cada palabra que pronuncias se materializa al instante en tu vida. ¿Cambiarías tu manera de hablar? ¿Medirías tus frases con más cuidado? ¿Sembrarías solo lo que estás dispuesto a cosechar? Esa es la conciencia que transforma. No se trata de callar lo negativo, sino de transmutarlo. Decir no tengo dinero es afirmar carencia. Decir estoy aprendiendo a administrar mi riqueza es sembrar crecimiento. Una sola palabra puede cambiar el curso de un destino. En la vida moderna, la gente corre detrás de técnicas, rituales y estrategias para manifestar. Cuando todo está en la semilla más sencilla, el verbo. Las empresas nacen de palabras, los amores comienzan con palabras. Las guerras también. Y tú puedes usar ese mismo poder creador para construir una realidad de abundancia consciente. Cada vez que agradeces, fertilizas tu campo. Cada vez que bendices, limpias tu terreno. Cada vez que afirmas con fe, plantas una semilla dorada en el jardín de lo invisible. Hablar es sembrar. Y quien siembra con sabiduría nunca teme la cosecha. El consejo de los antiguos sigue siendo actual. Antes de abrir la boca, abre el corazón. Porque la palabra que no nace del amor lleva espinas. Y la palabra que nace del alma, florece en milagros. Por eso, cuando hables, hazlo con propósito. Cuando declares, hazlo con alegría. Cuando te escuches, hazlo con compasión. Cada te amo, cada gracias, cada yo puedo. Es una semilla que germinará en el tiempo perfecto. Habla poco, pero habla con intención. No digas más de lo que quieres ver. Y si alguna vez dudas, siembra silencio. También el silencio tiene su poder creador. En él, las palabras futuras maduran antes de nacer. Tu vida, hasta ahora, ha sido un campo sembrado por tus propias frases. Si no te gusta lo que cosechas, no llores sobre el suelo. Siembra de nuevo. Cambia tus palabras, y el mundo obedecerá. Porque toda abundancia empieza en una semilla. Y toda semilla nace de una palabra. La palabra que hoy pronuncias con intención es el árbol que mañana te dará sombra. Capítulo 4. El silencio dorado, cuando callar también crea. Hay un poder más antiguo que la palabra.
más profundo que el sonido, más sabio que cualquier discurso. Ese poder es el silencio. El silencio no es ausencia de voz. Es el espacio donde el universo respira. El templo donde las palabras nacen y al que siempre regresan. Y solo quien aprende a callar con conciencia descubre que el silencio no interrumpe la creación, la perfecciona. Vivimos en una era de ruido. Todo el mundo quiere decir algo, opinar, explicar, corregir. Las voces se amontonan como olas en un mar de confusión. Pero en medio de ese estruendo, la sabiduría se vuelve susurro. Solo el que hace silencio puede oírla. El sabio de la sabiduría olvidada decía: no temas al silencio, es el idioma que usa Dios cuando quiere hablarte. Y cuánta verdad hay en eso. El silencio no es vacío, es plenitud contenida. No es pasividad, es poder en reposo. A veces, la palabra crea, pero el silencio consolida. Hablar abre caminos, pero callar los alinea. El verbo es la semilla, el silencio es el suelo. Uno no puede existir sin el otro. Cuando aprendes a callar con intención, la energía se ordena. Tu mente se vuelve espejo en calma, y en ese reflejo, la vida te revela lo que antes no podías ver. El ruido confunde, el silencio aclara. El ruido agita, el silencio cura. El ruido busca, el silencio encuentra. Muchos piensan que callar es rendirse. Pero el silencio no es derrota, es estrategia. El guerrero sabio no responde a todo. Elige sus batallas y guarda su energía para lo esencial. Porque quien sabe callar, elige cuándo hablar con poder. En la vida actual, dominar el silencio es un arte revolucionario. Cuando todos gritan su verdad, el silencio se convierte en magnetismo. Las personas se sienten atraídas por quien no necesita convencer para tener razón. Y es que el silencio irradia autoridad, calma y certeza. No busca demostrar, ya sabe. La próxima vez que la ansiedad te empuje a explicar, justificar o defenderte, recuerda esto. No estás obligado a llenar cada espacio con palabras. Hay verdades que solo florecen en el silencio. Hay respuestas que no se encuentran en los libros, sino en el intervalo entre dos respiraciones. Si observas la naturaleza, verás que todo lo esencial sucede en silencio. El árbol crece sin ruido. La flor se abre sin discurso. El sol asciende sin proclamas. Solo el hombre moderno cree que hablar mucho equivale a crear más. Pero el universo se mueve con menos palabras y más intención. El consejo de los antiguos es claro. Habla solo cuando tu palabra sea más hermosa que tu silencio. Si lo que vas a decir no edifica, deja que el silencio hable por ti. En ese vacío aparente, las ideas maduran, la energía se reordena. Y el alma encuentra su centro. El silencio también es creador, porque en él se carga la palabra antes de ser lanzada. Así como el arco necesita tensión para disparar la flecha. El verbo necesita pausa para tener fuerza. Las palabras pronunciadas sin pausa son débiles. Las que emergen del silencio consciente, en cambio, se convierten en decreto. Haz del silencio tu aliado. En un mundo de distracción constante, quien aprende a detenerse, a respirar, a escuchar su propia voz interior, se vuelve indomable. Porque el silencio no te quita energía, te la devuelve. Cuando te sientas perdido, calla. Cuando no sepas qué hacer, calla. Cuando las emociones te desborden, calla. No como quien se reprime, sino como quien siembra. Cada segundo de silencio consciente es un campo fértil donde la sabiduría crece. En la práctica, reserva momentos del día para desconectar del ruido. Apaga la pantalla, silencia el teléfono, baja la voz del mundo. Siéntate contigo, sin música ni prisa. Deja que el silencio te hable en su idioma invisible. Allí, entre el pulso de tu respiración y el latido de tu corazón.
te darás cuenta de que la abundancia no solo se atrae con palabras, sino también con presencia. Porque el silencio también dice: estoy listo. Confío. Dejo que el universo actúe. Y en esa quietud, la vida se reorganiza a tu favor. No necesitas forzar el milagro cuando estás en sintonía con el silencio dorado. Él hace lo que tú no puedes: abrir caminos invisibles, reparar lo que tus palabras rompieron, alinear lo que tu mente dispersó. El silencio es la matriz del verbo. El lugar donde la palabra se limpia antes de ser dicha. Y cuando hablas después de haber callado lo suficiente, cada sí resuena como un trueno de verdad. Cada gracias nace cargado de poder. Cada yo soy se convierte en un sello sagrado. Hablar y callar son los dos pulmones del espíritu. Uno exhala creación, el otro la sostiene. Si aprendes a usarlos en armonía, descubrirás que no hay momento perdido. Porque incluso cuando callas, estás creando. Así que cuando el mundo te pida ruido, regálale silencio. Cuando la prisa te ahogue, respira en calma. Cuando el miedo te hable, escucha con atención. Porque detrás de ese ruido interno está la voz más antigua de todas. La de tu alma. Y ella no grita. Susurra. Susurra verdades que el ruido no deja oír. Susurra caminos que tu mente no logra ver. Susurra poder, certeza y paz. Ese es el silencio dorado. El lugar donde la creación se recarga. Donde la palabra se convierte en milagro. Donde tú y el universo vuelven a hablar el mismo idioma. Capítulo 5. Las palabras que atraen, el lenguaje de la abundancia. Cada palabra que pronuncias emite una frecuencia. Algunas vibran en la escasez y se disuelven rápido. Otras vibran en la abundancia y se quedan flotando en el aire hasta encontrar forma. Así de simple, así de poderoso. Porque las palabras no son solo sonidos. Son frecuencias que abren o cierran puertas. El universo no entiende tus intenciones, entiende tu vibración. Y tu vibración se traduce en palabras. Por eso, hablar en abundancia no es una técnica. Es un estilo de existencia. El lenguaje de la abundancia no se limita a repetir frases positivas. No es una lista de yo soy rico o yo puedo todo recitado sin alma. La abundancia se activa cuando tus palabras salen del corazón y no del miedo. Cuando no hablas para convencerte, sino porque ya sabes que la prosperidad es tu estado natural. Cada vez que pronuncias una palabra desde la fe, estás afirmando tu poder creador. Y cada vez que hablas desde la queja, estás cediendo ese poder. La diferencia entre quien florece y quien se marchita no está en su suerte, sino en su lenguaje. Los sabios de la sabiduría olvidada lo resumían en una frase. El pobre se explica, el sabio declara. El pobre justifica su carencia con palabras: la vida es difícil, nadie ayuda, no hay oportunidades. El sabio declara abundancia incluso en medio del desierto. Todo lo que necesito me encuentra, el universo conspira conmigo, yo soy canal de riqueza. Porque quien habla con poder, transforma su entorno. La energía responde al verbo como el cuerpo responde al aliento. Si tus palabras son luz, tu realidad se ilumina. Si tus palabras son sombra, tu vida se apaga. Hablar en abundancia no significa negar los problemas. Significa no darles más energía de la necesaria. Significa mirar el vacío y decir: aquí sembraré algo mejor. Significa no hablar de lo que temes, sino de lo que eliges crear. Cada frase es una invitación, y el universo siempre responde al tono de la invitación. La abundancia no llega a quien la busca desesperadamente. Llega a quien habla como si ya la tuviera. Porque la fe verdadera no pide, afirma. No suplica, agradece. No teme, confía. Si observas la vida de las personas prósperas, verás un patrón invisible.
Sus palabras son expansivas. Hablan de posibilidades, no de límites. Usan verbos como crear, construir, expandir, contribuir. Y cuando algo les sale mal, no dicen fracaso. Dicen aprendizaje. Cada palabra suya es una semilla que multiplica su campo. En cambio, el lenguaje de la escasez suena así. Qué difícil está todo. Yo no nací para eso. Con mi suerte, seguro sale mal. Cada una de esas frases es un cierre energético. Apagan el flujo, bloquean la fe y confirman la limitación. El consejo de los antiguos es claro y urgente. Si quieres atraer abundancia, deja de pronunciar pobreza. Deja de hablar del precio y empieza a hablar del valor. Deja de hablar de falta y empieza a hablar de posibilidades. Deja de decir no puedo y empieza a decir estoy aprendiendo cómo hacerlo. Las palabras son llaves. Y cada cambio en tu vocabulario abre una puerta distinta. En la vida moderna, hablar en abundancia es casi un acto de rebeldía. Nos educaron para quejarnos, para compararnos, para ver la carencia como prueba de humildad. Pero la verdadera humildad no está en negarse la prosperidad, sino en reconocer que mereces recibir para poder compartir. La abundancia no es egoísmo. Es la consecuencia natural de hablar con gratitud. Haz el experimento. Durante un día, evita toda palabra de queja. No digas que tarde llego, di aún tengo tiempo. No digas estoy cansado, di mi cuerpo me pide descanso. No digas no tengo dinero, di el dinero está en camino. No digas esto es difícil, di esto me fortalece. Cada frase cambia tu campo energético. Cada palabra te alinea o te dispersa. La abundancia es un idioma, y el universo solo lo habla con fluidez cuando tú lo pronuncias. Aprende su gramática. La gratitud es su verbo principal. La fe es su sustantivo. La alegría es su tono. Y la constancia, su puntuación. Por eso, sabiduría olvidada enseña que la prosperidad no se conquista. Se recuerda. No necesitas atraerla. Solo debes volver a hablar su idioma. Y ese idioma no tiene dialectos de miedo. Empieza cada día con palabras que expandan tu energía. Hoy todo fluye con facilidad. Mi voz bendice todo lo que toca. Cada palabra mía es una inversión en mi futuro. Y sobre todo, ya soy abundante, solo estoy recordándolo. Porque el verbo no crea desde el deseo. Crea desde la certeza. Y la certeza se alimenta de la repetición. Repite hasta que tu alma lo crea. Y cuando tu alma lo crea, tu realidad se rinde. Las palabras que atraen no son promesas vacías. Son semillas activadas por emoción. Si las lanzas al aire con gratitud, la vida te responderá con generosidad. Porque todo lo que bendices se multiplica. Todo lo que agradeces, crece. Y todo lo que declaras con amor se vuelve inevitable. Así que desde hoy, elige tus palabras como quien elige sus joyas más preciadas. Cada una tiene un brillo distinto, una frecuencia propia. No hables por hablar. Habla para atraer. Habla para expandir. Habla para bendecir. Porque la abundancia no llega en silencio. Llega cuando el universo escucha tu voz. Y reconoce en ella la vibración de quien ya ha despertado. Capítulo 6. El arte del decretar. Cómo hablar con autoridad espiritual. Decretar no es repetir palabras, es ordenar con fe. Es hablar desde una certeza tan profunda que el universo no puede ignorarla. Cuando decretas, no estás pidiendo. Estás recordándole a la realidad quién eres. Desde tiempos remotos, los sabios enseñaban que el verbo tiene dos niveles. El nivel humano, donde se conversa. Y el nivel sagrado, donde se crea. Cuando hablas con emoción desbordada, tu palabra apenas roza la superficie.
Pero cuando hablas desde el centro, desde la calma del alma, tu voz se vuelve ley. El decreto es la forma más pura de comunicación con la energía universal. No necesita súplicas, rituales ni testigos. Solo requiere alineación entre pensamiento, palabra y sentimiento. Cuando los tres vibran al unísono, lo que pronuncia se cumple. Decretar es hablar con autoridad espiritual. Y esa autoridad no se hereda, se conquista. No te la da una religión, te la da la coherencia. Cuando vives lo que dices. Cuando tu palabra refleja tu verdad. Entonces el universo reconoce tu voz. Los antiguos sabían que el sonido correcto, pronunciado con intención pura, podía mover montañas. Hoy lo llamamos decreto, pero su raíz es la misma, el poder del verbo consciente. Y aunque muchos lo usan como fórmula mágica, el decreto no es un conjuro. Es una afirmación vivida. Cuando dices yo soy abundancia, no estás pidiendo riqueza. Estás activando una frecuencia dormida dentro de ti. Estás recordando tu naturaleza creadora. El universo no obedece tus palabras por obligación. Responde a tu vibración porque la reconoce. Por eso, sabiduría olvidada enseña. El decreto más poderoso es el que nace del silencio. Porque en el silencio el alma se alinea con la fuente. Y solo entonces el verbo se vuelve ley. No decretes para demostrar. Decreta para manifestar. No hables para convencer al mundo. Habla para confirmar tu fe. Hay una gran diferencia entre pedir y decretar. El que pide dice, no tengo, dame. El que decreta dice, ya es mío, se manifiesta ahora. Uno vibra en carencia, el otro en certeza. Uno espera, el otro activa. Y esa es la clave del arte de decretar. No decretas para que suceda, decretas porque ya sucedió en tu mente. La palabra simplemente lo traslada al plano físico. Cada decreto verdadero está cargado de energía emocional. Pero esa emoción no es ansiedad, es poder tranquilo. Cuando el decreto nace de la calma, la realidad se reordena en silencio para obedecerlo. No lo ves, pero lo sientes. El universo se ajusta, las oportunidades aparecen. Y las puertas se abren donde antes solo había muros. Muchos pronuncian decretos como quien lanza monedas a una fuente. Creen que bastan las palabras. Pero olvidan que el verbo sin convicción es ruido. Un decreto sin emoción es un sobre sin carta. No viaja, no llega, no transforma. El verdadero decreto tiene 3 pasos invisibles. Claridad, fe y acción alineada. Primero, debes tener claridad absoluta sobre lo que deseas. No se puede decretar desde la confusión. Después, debes sentirlo como real, sin dudas ni condiciones. Y finalmente, actuar en coherencia con lo que afirmas. Porque decretar sin actuar es plantar sin regar. El poder del decreto no está en las palabras que eliges, sino en la energía con que las pronuncias. Puedes decir prosperidad 1000 veces. Pero si dentro de ti habita la escasez, el universo oirá la escasez, no la palabra. Por eso, antes de decretar, limpia tu mente del miedo. Libera tu corazón del resentimiento. Y enciende tu voz con gratitud. Gratitud, el estado más alto desde el cual decretar. Porque cuando agradeces antes de recibir, el universo entiende que ya está hecho. Y responde con abundancia. El decreto correcto no se grita, se declara. No busca convencer, busca manifestar. Es una afirmación dirigida con la precisión de una flecha. Y la fuerza de una certeza. No le hablas al aire, le hablas al universo. Y el universo siempre contesta. Siéntate en silencio y pronuncia con firmeza. Yo soy creador de mi realidad. Todo lo que necesito se manifiesta con facilidad. Mi palabra es ley porque mi corazón está en paz. Hazlo sin ansiedad, sin urgencia.
como quien simplemente describe algo que ya existe. Los decretos no funcionan porque cambien al universo. Funcionan porque te transforman a ti. Cuando tu mente se convence, la realidad la sigue. Y cuando tu energía se expande, el mundo se expande contigo. El consejo de sabiduría olvidada para la vida actual es este. Decreta menos, siente más. No conviertas el decreto en rutina vacía. Hazlo sagrado. Hazlo consciente. Que cada palabra sea una extensión de tu fe. Que cada frase vibre con tu intención. Que tu voz sea tan clara que la materia no tenga opción más que obedecer. Porque el arte del decretar no consiste en pedir milagros, sino en hablar como quien ya vive dentro de ellos. Y cuando lo haces, la vida entera se reordena para darte la razón. Decreta desde el alma. Decreta desde la calma. Decreta desde la verdad. Y cuando termines, guarda silencio. Deja que el eco de tu palabra trabaje por ti. Porque el decreto no termina cuando callas. Comienza. Capítulo 7. El verbo sagrado, la palabra como puente con lo divino. Hay palabras que acarician la mente. Otras que encienden el alma. Y unas pocas que abren las puertas del cielo. Esas son las palabras sagradas. Los sonidos que conectan lo humano con lo eterno. Desde el principio, el ser humano sintió que hablar era un acto sagrado. No solo porque comunicaba, sino porque cada palabra era una chispa del fuego divino. El verbo no era un instrumento, era un altar. Por eso, en las antiguas civilizaciones, las oraciones no eran súplicas. Eran decretos cargados de poder espiritual. El sacerdote, el sabio, el místico, todos sabían que pronunciar el nombre correcto, con el corazón correcto, podía mover el universo. Con el tiempo, olvidamos ese poder. Convertimos el verbo en ruido, la oración en rutina. Y el lenguaje sagrado en lenguaje común. Pero el poder sigue ahí, esperando a que alguien vuelva a hablar con conciencia. A que alguien recuerde que toda palabra pronunciada con amor es una plegaria. El verbo sagrado no pertenece a ninguna religión. No vive en templos ni en libros antiguos. Vive en ti. En el tono con que saludas, en la intención con que agradeces. En la fe con que dices todo está bien incluso cuando no lo ves. Hablar con conciencia es orar con el alma despierta. Y cuando lo haces, lo divino te escucha porque te reconoce. El universo no responde al idioma. Responde a la vibración. No importa si dices gracias, amén, namaste o yo soy. Cuando esas palabras nacen desde la pureza interior, vibran en la misma frecuencia que la creación. El verbo sagrado es el hilo invisible que une tu corazón con la mente universal. Hablar es una forma de fe. Cada vez que pronuncias algo con convicción, estás afirmando que crees en el poder de lo invisible. Por eso, tus palabras pueden ser oración o maldición. No por su forma, sino por la intención que las sostiene. Quien maldice, se encadena. Quien bendice, se eleva. Cada palabra es un acto de magia espiritual. El consejo de sabiduría olvidada es claro y eterno. Habla con reverencia, aunque nadie te escuche. Porque el universo siempre está escuchando. Tus palabras no se pierden. Se registran en la trama invisible de la energía. Y regresan multiplicadas. Cada vez que bendices, la bendición vuelve. Cada vez que agradeces, la abundancia se amplifica. Cada vez que elevas tu verbo, la vida entera se eleva contigo. En la vida moderna, este principio parece olvidado. Nos comunicamos con prisa, sin alma, sin pausa. Y así el lenguaje pierde su poder. Pero cuando recuperas la conciencia del verbo, vuelves a recordar quién eres. Una extensión del Creador, una voz del infinito. Hablar desde el alma es practicar la espiritualidad más pura.
No necesitas rituales, incienso ni templos. Tu voz es suficiente. Cuando dices gracias con gratitud verdadera, estás orando. Cuando dices te amo con presencia, estás bendiciendo. Cuando dices yo puedo con certeza, estás decretando. El verbo sagrado está en los gestos cotidianos, en la palabra amable, en el silencio respetuoso, en la manera en que respondes incluso al dolor. Hay una diferencia sutil pero enorme entre hablar y pronunciar lo sagrado. Hablar es emitir sonido. Pronunciar lo sagrado es emitir energía con propósito. Cuando tus palabras vibran en verdad, crean armonía incluso en medio del caos. No necesitas convencer al mundo. Tu energía habla primero. El verbo sagrado es el lenguaje del amor en acción. Es el sonido de la fe hecha carne. La certeza convertida en melodía. Cuando lo usas, dejas de mendigar milagros y comienzas a encarnarlos. Porque quien domina su palabra, domina su destino. Y quien la eleva, se convierte en canal del cielo en la tierra. Detente un momento. Cierra los ojos y escucha el sonido de tu respiración. Cada inhalación es el universo diciéndote yo soy. Cada exhalación es tu respuesta, aquí estoy. Esa conversación es el verbo más puro que existe. No necesita traducción. Solo conciencia. Los sabios antiguos decían que Dios no escucha las voces fuertes. Escucha las voces verdaderas. Y lo divino responde cuando la palabra humana se vuelve eco de la palabra eterna. Por eso, cuando hables, hazlo desde el corazón. Hazlo con la intención de sanar, de bendecir, de iluminar. Porque incluso en una sola frase puede residir la presencia de lo divino. Di con convicción: mis palabras son luz. Mi voz es canal de amor. Cada frase que pronuncio honra la vida. Y cuando lo digas, no lo repitas mecánicamente, siéntelo. Siente que tu voz vibra con la energía que creó las estrellas. Siente que tus palabras se convierten en semillas de armonía. Siente que el universo te escucha con una sonrisa. El verbo sagrado no pide permiso. No necesita títulos ni rituales. Solo necesita que recuerdes que eres CEO creador. Tu voz es divina porque procede de lo divino. Y cuando hablas desde esa conciencia, la realidad no tiene opción más que alinearse. En los tiempos actuales, donde reina el ruido, hablar con alma es un acto de revolución espiritual. Cada palabra consciente es una ofrenda. Cada frase elevada es una oración viva. Y cada silencio cargado de intención es una conversación con lo eterno. No esperes a que el mundo cambie para hablar distinto. Cambia tu verbo, y el mundo cambiará contigo. Habla como quien ilumina. Bendice con tu voz. Declara con amor. Y recuerda, el verbo que pronuncias hoy será el eco que te reciba mañana. Porque la palabra es el puente entre tú y lo divino. Y cada vez que cruzas ese puente con gratitud, Dios, el universo, la energía, llámalo como quieras, responde con la misma frase, susurrando en el silencio de tu corazón. Habla, y se te dará. Epílogo. La voz que transforma mundos. Todo lo que escuchaste hasta aquí tiene un propósito: recordarte que tu voz no es un accidente, es una herramienta divina. El universo no habla con palabras, habla a través de ti. Cada sílaba que pronuncias, cada pensamiento que se vuelve sonido, es una pincelada más en el cuadro de tu destino. No importa de dónde vengas ni cuántas veces hayas fallado. Tu poder creador no se pierde, solo se adormece. Y hoy, con cada palabra consciente, lo despiertas. Has recordado el secreto que los sabios guardaban en templos de piedra. La palabra crea, el silencio sostiene, y la intención dirige. Durante siglos, las escuelas de sabiduría enseñaron que el hombre está hecho a imagen del verbo. No por su cuerpo,
sino por su capacidad de nombrar, declarar y manifestar. Por eso, cuando hablas con fe, recuperas tu herencia divina. Eres eco del primer sonido que trajo la luz. Eres chispa del mismo fuego que enciende las estrellas. Eres voz del Creador que sigue creando a través de ti. El verdadero despertar espiritual no consiste en renunciar al mundo, sino en aprender a hablar con él. No es huir del ruido, sino transformar el ruido en melodía. Cuando tu verbo se vuelve consciente, tus días dejan de ser repetición y se convierten en creación. Ya no vives por inercia, diseñas. Ya no hablas por hábito, decretas. Ya no reaccionas, pronuncias destino. Y si este mensaje resonó contigo, si sientes que algo dentro de ti despertó al escuchar estas palabras, te invito a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Olvidada. Allí encontrarás más enseñanzas, reflexiones y audiolibros como este, creados para recordarte tu poder, expandir tu conciencia y acompañarte en el camino de hablar vida en lugar de miedo. Hazlo ahora, y sé parte de esta comunidad de voces que crean luz. Los maestros de la sabiduría olvidada decían: quien aprende a hablar con conciencia se vuelve puente entre el cielo y la tierra. Y tú has aprendido a construir ese puente palabra por palabra. Tu voz ya no es solo tuya, pertenece a algo más grande. A la vida misma, que se expresa a través de ti. Recuerda siempre que cada conversación es un acto de creación. Cada vez que hablas con alguien, estás sembrando energía en su mente y en la tuya. Por eso, habla con compasión. Habla con alegría. Habla con propósito. Porque tus palabras pueden ser el comienzo del milagro en otra persona. Y cuando llegue el silencio, no temas. Ahí también hay poder. El silencio es el campo donde germina todo lo que has dicho. Déjalo trabajar a tu favor. Tu palabra no se pierde en el aire, viaja, vibra y regresa multiplicada. El universo tiene memoria perfecta. Hoy cierras un ciclo de olvido y abres uno de conciencia. Has recuperado el arte de hablar como los antiguos. No desde el ego, sino desde el alma. No desde la necesidad, sino desde la abundancia. Porque cuando hablas desde el alma, cada palabra lleva luz. Y donde hay luz, la oscuridad se disuelve sin esfuerzo. A partir de ahora, elige con qué energía vas a pronunciar tu vida. No digas lo que temes, di lo que eliges. No repitas la historia de tu herida, declara la historia de tu poder. No esperes que el milagro llegue, conviértete en la voz que lo invoca. Y cuando dudes, recuerda lo esencial. La vida es un diálogo entre tú y el universo. Y en ese diálogo, tú siempre tienes la última palabra. Así que pronúnciala con amor. Pronúnciala con gratitud. Pronúnciala con certeza. Porque el universo está escuchando. Y cuando tu voz se alinea con tu alma, la respuesta siempre llega. Habla, y se te dará.